Yo quisiera invitar al Estado salvadoreño a reconducir el tono y la actitud de garantía de la libertad de expresión. Cuando solo asumimos la voz oficial como la voz correcta, estamos ante síntomas muy graves de deterioro de la deliberación pública. Creemos que la voz del Estado es una voz muy importante. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES registró del 1 de enero del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2020 un total de 263 vulneraciones a los derechos del gremio periodístico. Y en la actualidad, el panorama del gremio de periodistas ha empeorado con la llegada de Nayib Bukele al órgano ejecutivo. La APES registra entre el inicio de su mandato en junio del 2019 y noviembre del 2020 un total de 98 vulneraciones. Estas se centran en declaraciones estigmatizantes, discurso de odio contra periodistas y medios de comunicación por parte del presidente y sus funcionarios, restricciones al ejercicio periodístico, retrocesos en el acceso a la información pública, uso de los medios estatales como herramientas de propaganda oficial, instrumentalización de los ministerios de Hacienda y Trabajo, de la Secretaría de Prensa y del Consejo Nacional de Administración y Bienes para atacar a medios de comunicación y periodistas. Las encuestas de opinión pública demuestran que el gobierno del presidente Bukele tiene altos niveles de popularidad y usa a diario las plataformas de redes sociales como vía de comunicación oficial. Sus declaraciones contra periodistas han llegado a incluir acusaciones de delitos o la afirmación de que medios de comunicación independientes reciben financiamiento de grupos políticos o grupos criminales, sin que existan o se expongan nunca evidencias que sostengan estos señalamientos. El Faro tuvo evidencia de seguimientos a sus periodistas con la finalidad de fotografiarlos junto a sus fuentes y de la intercepción de las comunicaciones telefónicas de al menos 2 miembros del equipo a cargo de esta investigación. Se ha documentado que la práctica de auditorías selectivas del Ministerio de Hacienda se ha extendido en el último año a empresas o personas a las que el gobierno actual considera opositoras. Las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación son uno de los grupos más vulnerables ante la violencia ejercida a través de vías digitales. En todos los casos, funcionarios públicos y otros actores políticos expresaron primero públicamente una condena al trabajo periodístico de estas profesionales y esto derivó en amenazas de violencia sexual contra ellas y contra su integridad profesional, personal y la de sus familias. Lo mismo sucedió con la periodista de Gato Encerrado, que fue amenazada e insultada en redes sociales por sus publicaciones sobre la administración Bukele. La madre de esta periodista fue sometida a polígrafo y obligada por sus superiores a dejar su empleo en una oficina pública del Ejecutivo exactamente 8 días después de que Carmen Valeria Escobar publicara una investigación sobre cómo el ministro de Salud de El Salvador compró insumos médicos a una empresa propiedad de sus primos. Les pedimos que exhorten al Estado salvadoreño para que garantice el acceso, búsqueda y la difusión de información e ideas de acuerdo con los principios sobre libertad de expresión elaborados por la Relatoría Especial de la OEA. Que se detengan las campañas de acoso, intimidación, amenazas y acciones administrativas ilegales en contra de la prensa independiente y de quienes exigen transparencia en la gestión pública. Los periodistas salvadoreños necesitamos además que se apruebe un marco legal que proteja y garantice el derecho a la libertad de prensa, para que en nuestra tarea de informar no enfrentemos represalias u obstáculos. De manera especial, pedimos a esta comisión que exprese preocupación por los discursos de funcionarios públicos que promueven estigmas y criminalizan nuestro trabajo. Las mujeres periodistas somos afectadas particularmente por estas declaraciones porque nos convierten en víctimas de acoso digital y se amenaza contra nuestra integridad física y psicológica. En un país tan violento contra las mujeres, los funcionarios del Estado no pueden ni deben promover o tolerar ataques que atenten contra la participación de las mujeres en la vida pública y política. Derechos de las personas a no recibir una versión modificada de los hechos. También es importante apuntar que El Salvador se encuentra en un contexto preelectoral
por lo que si bien los periodistas están amparados bajo la protección de la libertad de expresión, deben ejercer sus labores obedeciendo a los principios de un periodismo responsable. Digamos, yo valoro, pero también lamento que ante una serie de planteamientos por parte de sociedad civil muy concretos, atribuibles a altos funcionarios del gobierno, un poco la respuesta se centre más en una historia sobre la libertad de expresión en El Salvador, cuando creo que precisamente lo que está en el centro de esta conversación es la vigencia de ese estándar de libertad de expresión. Y claro que queremos medios de calidad en todas nuestras democracias, queremos una prensa de calidad, pero eso lo tenemos tan claro como el hecho de que el lugar más inconveniente para medir la calidad de los medios de comunicación es el Poder Ejecutivo. Creo que es muy preocupante cuando las autoridades de un país, sobre todo, son los que hacen estos discursos estigmatizantes, no solo respecto a los periodistas, sino defensores y defensoras de derechos humanos, porque eso, sin lugar a dudas, termina relativizando la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, la labor periodística, y cuando los discursos empiezan a estigmatizar a ciertos colectivos o profesiones, terminan justificando ciertos los ataques a esos colectivos y ahí podemos saber dónde empieza, pero no sabemos dónde termina y eso es muy preocupante. Confrontación con la prensa ha marcado la presidencia de Nayib Bukele, pero no solo eso, la confrontación en general, el conflicto como forma de gobernar y la decisión de no dialogar ha sido una constante con cualquier sector de la sociedad civil o del Estado que sea crítico. Primero fueron los partidos políticos, luego la Asamblea Legislativa, los jueces, la Corte Suprema de Justicia, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, los medios de comunicación. Ningún interlocutor es válido para este gobierno. En el caso de la prensa, el discurso de odio de parte del presidente y de muchos de sus funcionarios es peligroso por tres razones. Primero, porque pretende hacer ver a esta prensa, la prensa independiente, como innecesaria y por lo tanto prescindible. La intención es además tener una única voz oficial. Segundo, porque los ataques alimentan la censura de algunos colegas que se sienten intimidados, abrumados por la gran cantidad de insultos, amenazas o ataques que hay en redes sociales, ya sea de parte del presidente o de sus funcionarios. Y tercero, porque es muy peligroso alimentar un discurso de odio en una sociedad violenta. El riesgo de ataques físicos es latente. Hemos visto en esta audiencia, nos han expuesto un marco legal, hemos hablado de estándares internacionales de libertad de expresión, lo que plantea sociedad civil son serios cuestionamientos a el cumplimiento de esos estándares por parte del Estado salvadoreño. Debo decir que las respuestas del Estado en su primera y segunda intervención no son suficientes para desvirtuar lo que plantea sociedad civil. De hecho, creo que se ven de cierta manera complementados por preocupaciones que particularmente desde la relatoría hemos hecho. Y yo quisiera cerrar con una invitación, y es una invitación a que el Estado tiene un deber de garante de la libertad de expresión. Yo quisiera invitar al Estado salvadoreño a reconducir el tono y la actitud de garantía de la libertad de expresión